Es que si la pudiera partir. Mira cómo suena. Problemas en el piedraíso. Soñadores, lavaros la cara por las mañanas. ¿Qué manera tan rara de buscar topos tienen estas? ¡Ay, por Dios! ¡3 tomates! Estoy decrépita ya. Ahora de repente se vuelve loca, me grita masa y empieza a hacer aquí un muro, no se sabe por qué. Vamos, que quedan 46. Ya van a empezar a lubricar. A lubricar. ¿Cómo le gusta el picachón a la señora? Mis chiquitinos, así. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores, bienvenidos a un capítulo más de Estas humanas son unas vagas. Oye, no os paséis, ¿eh? ¿Con qué vamos a ir esta vez? ¡Con esto! ¿Y eso para qué es? Pues para hacer agujeros. ¿Para plantar lechugas? Esto es, pues, el gimnasio de esta semana. ¿Vamos a continuar? Querías ir al gimnasio, ¿no? Sí, sí. Pues no hace falta, cariño. Vamos a continuar con el cierre. En este capítulo toca la parte divertida, empezar a hacer los agujeros. No sabemos Y matar hasta... tábanos. Y matar tábanos, sí. Esta mañana a las 7 que me he ido de paseo con los perros me han comido unos cuantos ya, ¿eh? He cogido uno del ala y le he examinado con determinación y le he visto que tiene dos así. 2 pinzas en la mandíbula que son con las que ñaca, te sajan. Pues ya tienes Deja de calor, decir tonterías, humana, y ponte en serio, hombre. Estamos hartas ya de este gallinero tan pequeño. Pues a ti te queda un rato para el gallinero grande, maja, que tenemos mucho que hacer antes. Tienen calor, ¿eh? Y son las 9:20 de la mañana. Hace bastante calor. Venga, chiquitinas, salir. Os cuento el plan. Vamos a empezar... Bueno, aquí también vamos a cerrar, pero esto lo vamos a dejar para el final, porque seguramente sea una de las partes más complicadas, porque tiene piedra. Vamos a empezar por aquí. Y de paso vemos cómo nos manejamos con el tema de la barra. La intención es poder hacer todos los agujeros máximos que podamos... Antes de que vengan. Antes de que vengan. Ayudarnos. Eso es. Porque cuanto más trabajo adelantado tengamos hecho, pues más avanzaremos. Porque es que si diera tiempo de colocar todas las estacas ese día, empezamos a colocar la malla. Sí. Estaría bien. Bueno, Niño Pixel sí sabe y nos podrá echar una mano. Este vídeo me va a tocar pixelar un montón. Un montón. Cada estaca va a ir a una distancia determinada, que van a ser 2 o 2,20. Va a ser a 2,20. Por lo tanto, para no tener que estar con el metro todo el rato, pues vamos a hacer un pequeño invento casero. Y a partir de ahí, pues nada, a darle a la barra, a ver qué tal. La cuestión es que debe entrar también un cacho majo. Clavas bien y meneas, porque lo importante no es abajo, lo importante es menear sobre todo la parte más de arriba, para que entre bien la estaca. Que luego ya veréis, cuando llegue el momento, que seguramente no sea en este vídeo, sea en el siguiente, el sistema con el que luego se clavan las estacas. Y el motivo por el que necesitamos ayuda. ¡Qué precisión! Yo sabía que iba a andar por ahí. Ñaca, 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 ñaca. 2,30. ¿Y por qué en vez de cortarle un cachito pequeño no marcas con cinta el 2,20? Vale. Para ir poniéndola y que todos los agujeros vayan a la misma distancia. Unos 20 kilos, pesa un poco más yo creo, ¿eh? ¿Sí? Tiene aquí esto de aquí. Tiene aquí esto, que es un mondongo que no se ve. Entonces vamos a medir qué distancia hay y vamos a marcar con cinta aislante roja a las que se fue. Claro, es que está puesta ya queriendo, ¿eh? ¿No ves que hay ancha? Ya. Hay ancha y queda en el sitio. Bueno, Entonces, ¿cuánto hay? 30 centímetros. Pues esto, la parte que ya no baja más, son 30 centímetros. Y así nos hace referencia para que el agujero lo hagamos de esa altura. a ver, ahí, que no se ve. Claro. ¿Sabes? Sí, pero no se moverá. ¿No es mejor que le pongamos un poco de cinta Pero y luego sí, se la eso es quitamos? cinta aislante. Pues nada. Y se va a mover porque tú vas a estar dándole contra el terreno. Vale. Entonces se va a mover. Pero Pues- no baja más, porque esta parte es más ancha, no baja más. De hecho, estará hecha esta parte más ancha para eso mismo. Vale. Para que puedas hacer los agujeros bien, creo yo. Básicamente este es el método de hacer estacas. ¿De hacer estacas? O sea, de clavar estacas. De hacer agujeros. Clavas esto, haces el agujero, no reveles cómo se clavan luego. Se tendrán que aguantar al siguiente vídeo. Venga, vale. Con otro instrumento ancestral. Ahora empecemos. Medir dónde va a ir el agujero. Como vamos a ir para allá,
La intención es ir al fresno. Hombre, también podríamos ir así y luego enderezar. ¿Cómo lo ves? En vez de Sí. ir así, Sí, ir así en la primera estaca. mejor, ¿no? Que vaya, incluso en la primera estaca igual la pondría más abajo, que no vaya a 2 metros exactamente. Y luego ya vas en recto. Y luego ya en recto para allá. Yo creo que algunos soñadores lo recordaréis. Aquí tenemos plantado un acebo y ahí tenemos plantado otro acebo. La idea es que aquí va a ir, aparte de la malla, pondremos algún arbolito, que no diremos qué, para que estos acebos tengan una sombra. Les va a dar el sol, pero va a haber una gran parte del día que estén en sombra. El acebo está mucho más a gusto en una zona sombreada. Entonces yo creo que nos va a tocar tirar un poco la malla más para abajo para que podamos colocar ese setito que queríamos colocar. ¿Qué te parece? Que ya has dicho que árboles. He dicho seto. Seto no es un árbol. Ya van a empezar a lubricar. A lubricar. A lubricar. ¡Cochinos! A lucubrar. Córtalo, por favor. Vale, pues entonces va a ir aquí, donde había pensado. Vamos a ver. Ahora el asunto es el siguiente. El terreno manda. Si hay piedra o no hay piedra, pues ahí será. Pues yo creo que aquí, ¿no, cariño? Sí. Vale, quítame un poco el palo. Ahí está. Yo por ahí. Bueno. Mamá Jesús, ¿dónde habíamos dicho? Donde no haya piedra. Yo quiero probar. Pesa, ¿eh? Yo quiero probar. Vale, ya te voy a dejar. Siguiente Espera, pero la agujero. siguiente. ¿Y si cogieras una maceta y le dieras unas hostias? ¿También a la barra? No. Buenos días. Buenos días. Yo creo que ya está 30, ¿no? ¿O qué? A ver, la marca. Ya veis ahí la marca, ¿verdad? Entonces, más o menos, yo diría que sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Podemos hacer un agujero tú, uno yo? Ya. ¿Qué? Que sí, que tienes ¿Será razón. que no estoy yo fuerte? Estás fortísima. El otro día me ganaste al pulso. Vaya. Por eso mismo quiero hacerlos yo. Vale. Este por aquí. Y ahora... Ahí. ¿Qué te ha pasado? Que... ¡Ah! De la desbrozadora. Al final la goma esa de la desbrozadora que tiene, con calor, le está agarrando la vibración. Ya me lo notaba antes de empezar y ahora me lo ha levantado la barra. Me pongo una tirita y quizás me tenga que poner guantes. No me apetece nada guantes con este calor, la verdad. Aquí va, la siguiente va a coincidir en la piedra, hay que quitarla. Vale. Va a hacer falta el pico. Vamos a por todo. ¿Cómo le gusta el picachón a la señora? No puedes hacer los agujeros a picachón, cariño mío. Venga, tírala, a ver si Aquí le das a la enterradas. Mira, desbrozadora. mira. Eso que va Ostras. con indirecta, ¿no? Ostras, Qué piedra más buena. tírala al saco de arena. Que así luego la cogemos sin altura. No llegaba al saco de arena, cariño. Sí, últimamente estás un poco Estoy muy floja. floja ya, pero es que he tenido que parar de hacer brazos, cariño. Esta también la sacamos. Mira, Mira, mira. mira, mira. Ya empieza, ya no puede parar. Ahora de repente se vuelve loca, me grita masa y empieza a hacer aquí un muro, no se sabe por qué, y ya no cerramos ni nada. Siguiente muro de Ericus Murus. Hemos hecho... Ahora hemos hecho 3, pues 46. Venga. Vamos, que quedan 46. Problemas en el piedraíso.
Claro, es que está todo lleno de piedras y... Vamos a ver. Es que si la pudiera partir... Vea cómo suena. Ah, parece que se ha movido. Venga, dale. Señora. Bien. Necesito abrir para allá porque he apartado partido. Esto cansa, ¿eh? Cansa bastante. Esta piedra para pared sería tan buena. Cariño, eso no lo puedes sacar de ahí. Seguro. Estás obsesionada, mi vida. Hay que hacer muchos muros. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? ¿Una piedra? Una piedra plana. Un arsenal de piedras a medida. Vamos. Porque claro, la cosa es que cuando lleguen a la hora de clavar la estaca, no se quede la estaca, ¿sabes? Torcida. Eso es. Ahí está. Os preguntaréis por qué llevo doble sombrero. Este es el de la cámara, ¿eh? Que es que cuando hace sol hago pumba y se lo pongo para que no se caliente. Ha dado en hueso con el último. Sí. Yo he hecho uno y me dolía el brazo y ahora me duele más. Así que... Es que, a ver, cuando hay, antes en un par de ellos he pillado también piedra, pero al llegar al fondo le metes con la barra fuerte y te la parte o te la aparta a un lado. Y entonces, pues, ya está. En este caso no he conseguido partirla. No he conseguido partir la piedra, ni apartarla, ni nada. Vamos a ir parando, Sí. que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir y luego a la noche, a la tarde-noche seguimos, ¿no? Sí, seguimos otro rato. A ver si... ¿Cuántos días quedan? Estamos a domingo. ¿Qué día vienen? El jueves, el Pero hay un miércoles... día que no trabajamos, el porque es tu miércoles cumpleaños. es mi cumpleaños. Nos vamos al Museo de la Evolución Humana. Yo hoy voy a descansar el brazo. A mí me gustaría ayudarte con este invento. Lo suyo es turnarse. Es que, claro, he perdido musculatura en el antebrazo. La musculatura de pescatera. Y yo ya tenía el brazo cascado y me sujetaba la musculatura. Ahora tengo menos fuerza y entonces el brazo ha vuelto a sacar lesiones antiguas. Este fue uno de los laureles que me llevé. ¿Es el corte? Sí. Mira cómo ha sobrevivido. La verdad que es bastante duro, ¿eh? El laurel. Sí. Nos vamos a tomar un vasito de gazpacho fresquito y a Eso es, ducharnos. ¿Qué eso te es. parece? Vamos para allá. Muy buenos días. Otro día más. Está sucia esa cámara. La acabo de limpiar con la camiseta. ¿Seguro? ¿Y cómo está tu Soñadores, camiseta? lavaros la cara por las mañanas. Oye, Bienvenidos a Villa Ericana. Villaricana. ¿Cómo le vamos a llamar a No nuestra lo sé. casa? Todavía no lo sabemos. Villaricana no lo sé. Nos lo han dicho varios. Villa Soñadora. Cariño, tengo un regalo para ti. Sujeta la cámara. A ver, es que... ¿Estáis hartos de pasar calor mientras trabajáis? No os preocupéis. Invento sano. Tú trabajas y yo te doy sombra. Habían dicho que nos pusiéramos una sombrilla. Pues ya está, eso estoy haciendo. ¿Veis? Como si os leo. Y de vez en cuando, si no es suficiente, le hago así.
Aquí hay una cuestión. Ericus Brutus no está conformus. Porque el primer agujero le he hecho demasiado fuera. Y vamos a verlo, porque lo vais a ver en cuanto os lo enseñe. Vamos a ir viendo. Paquita, buenos días. Alberto. Albertito. Pobrecitas. ¿Qué te ocurre con el primer agujero? Pues que el creo que agujero es ahí? está allí y está desparejo completamente con la puerta. Hay 26 grados marcaba. ¿Y son? No llevo reloj. No llega a las 8. 8 Sí, menos. son las 8 menos 20 o así. Esto no sé si llegáis a apreciarlo, pero vais a ver que aquel poste ya lo puse desparejo, es decir, no va en línea. Ese poste tendría que haber ido un poquitito más para abajo para que todo fuera una línea. Este tendría que ir para allá. Me causa toque cada vez que lo miro. ¿Y qué he hecho? Pues lo mismo, porque como Erika no quiere echar cordeles, pues está en línea, tendría que estar aquí. ¿Y ahora hay que cambiar todos los agujeros de ayer? No, cambiar este de verdad. Piedra. Vamos, la más las putas las piedras. El universo no quiere que la puerta vaya en línea. El universo quiere que todos los días sufras toque. O igual que fluya con la vida y que no todo tiene que ser recto. Mirar qué postal. Por el poder que se me ha otorgado. Intento partir, es que claro, cada vez que me pongo a partir una piedra, como pegan duro, eso impacta en las articulaciones. Y quiero tener cuidado, no quiero hacerme daño. ¿Qué hago? ¿Por un poco más para abajo? Pero no me gusta, tío. Porque para abajo está muy abierto. Para abajo no tiene carne. Falta condumio aquí y entonces hay peligros de que haya problemas. Claro, de que esa estaca luego... A ver, y el tema es que, por ejemplo, aquí al principio también está blando, pero enseguida se mete. Voy a intentar, a ver si puedo hacer un agujero grande. Oye, mientras no me da el sol, la verdad que podría estar sin camiseta. ¿Llevas de tirantes debajo? Pues llevo el top. Bueno, Que... echa aquí a tu aguadora. Uy. Mira Nefertiti. Nefertiti. Bien, ¿no? Sí, ahora yo creo que hay bastante bien. Bueno, anulamos agujero este entonces. Sí. Y si no, pues que lo usen. Vemos que ahí no clavará bien o lo que sea, que usen este y ya está. Vale. No quiero ponerme a golpear la piedra. No le gusta al cuerpo eso. A Erika le gusta moldear la piedra, no golpear. Y no la conseguí partir. Es que si partiera, pues sí, pero... porque luego la partas. Este es el agujero que decía yo de ayer, mirad. Espérate. A ver si ahora me deja mal. A ver. Ahí, ¿no? No, pero eso es una piedra del lado, ¿eh? Hay un pedrolo ahí interesante. Entonces va a haber que hacer un agujero al lado. Y rezar con que no haya otro pedrolo. One more Saturday night, you're wearing them jeans so tight. I'll keep waiting for the perfect moment when you're dancing like that with that shirt and that hat. God, I'll need just one more drink to calm down. ¡Qué fuerte estoy! Criaturas del universo. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Pimba, ya está hecho. ¿Y ahora qué, amor? Así, ¿no? Agarra de más abajo la barra, porque si agarras de tan arriba, tú no puedes subir luego la barra. A ver, dame un tutorial. ¿Y Coloca, ya? agarra la barra. Vale. Claro, agarra la barra ahora como te lo estoy diciendo, entonces no te puedo corregir. Tú estás cogiendo la mano derecha ahí, ahora sube la barra. ¿Cómo estás? ¿Cuánto puedes subir más? Hasta aquí. Claro, Pero, agarra de más abajo. Igual eso es demasiado junto. Entonces así. Para que no tengas que subir con el hombro derecho, todo el peso de la barra. encima es el que me duele. Claro. Vale. Coloca, Mira, que el siguiente agujero te va a tocar a ti como este. por favor. Y te lo vas a gozar.
Hemos pillado uno ahí, una zona que debía de haber una roca madre o algo y ha costado hacer un agujero muchísimo. Si tenéis que usar la barra alguna vez, intentar no usarla. Llamar a una excavadora que empuje la estaca así y las mete solas o contratar a alguien que lo haga. Y en su defecto... Si podéis permitiroslo. Una de las cosas así que yo creo Sí, tú es explica mientras yo quito la piedra. que hay que ir metiendo la barra girándola. O sea, un golpe y la metes así, otro golpe y la metes así, otro golpe y la metes así, para que no haga ventosa y saques bien la barra. Una de las cosas que más cuesta es sacar la barra. Mira qué piedra, mira qué piedra. ¡Hala! Hace ventosa la tierra y se queda ahí amarrada. Y luego, pues es que no sabría explicar por qué. Yo le encuentro un sentido lógico a cómo lo hago. Taca, ¿no? Vale, bien. Ahora en este caso se me ha metido mucho, entonces pues sí que tengo que agarrar de aquí. Pero procuro no agarrar de aquí, porque una vez agarrado de esta altura, mi brazo ya no, aquí ya no más. Hay que agarrar de una altura en la que yo pueda subir la barra, porque es el peso de la barra el que trabajas mayoritariamente, como el pico. Estas herramientas pesan tanto para que trabajen ellas, y tú solamente las tengas que mover. Bien, siguiente objeto hemos dicho, ¿no? Yo creo que aquí. Ahora mientras hago esto me doy cuenta también de que agacho las piernas, porque lo estoy pensando, ¿eh? Pero si no, de forma natural no pienso cómo lo estoy haciendo, simplemente lo hago. Agacho las piernas para poder agarrar la barra desde más abajo y que trabajen las piernas y no solo los brazos. Y entonces es cuando dejo caer. Ah, qué gusto cuando los agujeros se hacen así. Es una gozada, ¿eh? De verdad. Bien. Este de lujo. Alguna piedra y ya está encontrando. Pero lo tienes ya hecho. Está hecho, sí. Un poco más. Perfecto. ¡Ah! We'd be unshakable. You and me would fit so fine. Just tell me how to make you mine, girl. We'd be unbreakable. Oh, girl, you're one of a kind. I just can't get you off my mind, baby. We'd be unshakable. You and me would fit so fine. Just tell me how to make you mine, girl. We'd be unbreakable. Este iba a ser el último, No sé si no estoy encontrando piedra. porque yo ya no le puedo ayudar. Ya se ha hecho daño en el brazo porque es una cabezona y tiene que ayudar en lo que no puede. Cariño, si estás mal en el brazo tienes que parar. Pues que se jorobe, no se puede Como yo. fastidiar en otro momento. Tiene que ser ahora que vamos a cerrar. Siempre vas a tener que estar haciendo algo que necesites los brazos, al menos en esta casa, cariño. Cuando toca parar, toca parar. Estoy fofa, eso es lo que pasa. Estamos todo el día comiendo. Es muy cansado esto, ¿eh? No lo parece. Tú coges la barra y dices, va, no pesa tanto. Hasta que lo tienes que empezar a levantar. Entonces te das cuenta de que pesa mucho. Vale, después de esto desayunar, ¿no? Hemos dicho. ¿Ves? Me estás cebando. Mira, saludo 2 veces. Pues, Eres una exagerada, me ganaste un pulso el otro día. sí, ¿para exagerada. qué me ha servido? Esto es lo que más esto. Y me hace daño el rebote. Y tengo que ponerles palos a mis pimientos en algún momento. Bueno, pero- No puedo estar lesionado. Para poner 3 palos enanos que no llegan a 1 metro puedes, ¿eh? No hace falta que cojas la porra para clavarlos. No sé si ahora mismo puedo hacer algo. Que no Ay, sea mierda, lamentarme metí de mi vejez. ¿Eh? No sé si puedo hacer algo que no sea lamentarme de mi vejez. Pero qué exagerada, pero que no. Estoy decrépita ya. Me voy. ¿Te vas de verdad? Me voy. Ahora, adiós. Adiós, berrinchosa. Lo de ampliar el agujero también me parece que es importante, ¿eh? Porque es que si no, la tierra absorbe la barra y no hay manera de sacarla. Mira por el pico. Decrépita. Qué exagerada. Y blandengue. Masaje. ¿Masaje? Ven. ¡Ah! No. ¿No quieres un masaje? No, que luego, ¿Seguro? luego, cuando ya no tenga que hacer nada con el brazo. Hala, pues señores, nos vamos a desayunar. Vamos a dejar esto aquí. Sí. ¿Ya habéis visto cómo de buena mañana nos pegamos una buena currada? Y ahora nos pegamos Enseña una los buena laureles zampada. desde aquí, enseña los laureles, cariño. Voy.
No sé si puedo girar la cámara. Del dolor que tienes, ¿verdad? Cómo van creciendo. Los laurelitos. Bueno, no veis mucho porque está el sol de frente, ya sabéis, pero ahí se ven. Para cuando quieran hacer un seto. Ya mañana seguiremos hacia abajo. Bueno, pues hemos bajado a la civilización a hacer recaos porque es que al final te tienes que mover de aquí, quieras o no quieras. Cuando hemos venido, fijaros lo que nos hemos encontrado. No sé si lo apreciáis bien, pero bueno, ahí hay sangre. Plumas. Evidentemente el pollo no está. Luego está todo esto tirado. Este tronco, pues ha habido aquí pelea. Sí, porque esto está así. Sí, sí. Aquí ha pasado algo. Aquí ha habido pelea. Además está aquí la gata también, venga, ole. Y pues nada, nos han ventilado al pollo que quedaba. Y es que es complicado porque tampoco en días como por ejemplo hoy que nos hemos plantado en 37 grados, ¿qué haces con los animales? No les puedes encerrar en ningún sitio porque te vas. Tienen que estar libres. ¿No? Cuando llegas están fritos. A la Paca llamándolo. Paquita, cariño. Eso ha sido hace mucho porque esta gota de sangre, mira. Ya. Aún brilla un poco. La sangre coagula rápido. Y esto ha sido hace no mucho. Pues nada, cariño. Una cosa está clara, que tampoco estábamos preparadas para tener pollitos y la próxima vez pues no va a pasar porque vamos a tener otra. Ya, pero no sabes si por ejemplo se vuelve a poner clueca, pues, le metes unos huevos por ejemplo, no sé. y los saca. Ya, y... ¿Qué haces? Si se pone clueca no le Ya. metes huevos. Paqui, cariño. ¿Qué? Al menos ella ha recuperado el plumaje. Por eso me pongo contento ya. No, ya además ha debido haber timba, Sí, ha porque debido ahí haber hay- pelea. Hay plumas allí Sí. también. No, eso es un castaño y mira qué despeluchado Y está. aquí hay un huevo, tío. Es que no nos podemos ir de casa, tío. A ver si cerramos de una vez porque es que... Aquí hay medio huevo. O sea, nosotros nos vamos de aquí y aquí aparece... Ahí hay otro medio huevo. Mirad. Nos Mirad, vamos de aquí. no, varios. Se han ¿Varios qué? ventilado ¿Varios medios huevos? varios huevos. Pues no. Cala, venga. Nosotros nos vamos de aquí y aquí aparece la fauna salvaje de todo el barrio a pasárselo bien. Porque esto un gato no es. Un No. gato no se pone a romper huevos No. para comérselos. No. Esto ha sido algún otro. Pero bueno, tiene un fin. Aquí. Pobrecita, nuestra Chiquitina. hermanita. Chiquitina, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, mi chiquitina? Me da casi más penita. Bueno, la Paca luego se le olvida, pero... ¿No deja ni un huevo el cabrón? Pues esto es lo que pasa. ¿Vosotras qué? Seguramente le hayan plantado cara, ¿eh? Y de ahí el revuelo. Había pensado también poner una cámara, tío. Lo he pensado ya alguna vez. Ponemos una cámara aquí arriba que se vea toda la entrada y así vemos las posibles entradas de diferentes animales, porque esto no solamente es Ya, el gato, ¿eh? no, aquí ha habido algo más. Pues hasta aquí la historia de... No, la historia continúa, cariño. Hasta aquí la historia de Elvira, Manola y Alberto, cariño. No queda ninguno. Pobrecita. Te vamos a meter en casa. Sí, con una bolsita en el culillo. Mirarla, ¿eh? No la está para nada sujetando. Estamos casi convencidas de que acaba de pasar, porque es que encima, mirad, fijaros en aquella y fijaros en esta, no paran de oler todo. Gina está oliendo aquí donde ha pasado y eso es porque les está dando olor, rastro del bicho que haya venido. Porque ya os decimos que ellas no han sido, ¿eh? Por si a alguno se os está ocurriendo, no han Y sido encima ellas. se ha pegado el festín de los huevos. Y encima, pero entonces no ha sido el gato. ¿El gato negro se va a poner a abrir los huevos? A ver si han pasado en momentos distintos. Ya No, veo esto a un tiene una perro en solución. concreto aquí varias veces. Una cámara cuesta nada poner, ¿eh? Ya. Lo único que necesita esa cámara es luz. Y la luz ya la tenemos de sobra. Vamos a pillar una cámara, la ponemos y se acabó. Porque claro, nosotros vamos a cerrar hasta el árbol. Pero esos animales pueden seguir entrando. Ya. Gatos van a poder entrar siempre. Martas, jinetas. Pero es que no ha sido ni Marta ni jineta. Con todo el olor a pis, esos animales no se atreven a venir aquí. Qué cariño.
Y perros, que ya sabemos que hay por aquí perros sueltos, pueden entrar por abajo, porque por abajo, como no lo tenemos terminado, no lo vamos a cerrar. Entonces la solución es poner una cámara, y si ponemos una cámara y pillamos al perro en concreto, habrá que ir donde el dueño y decirle, oye, mira a ver qué haces con tu perro, porque yo no puedo estar haciéndome cargo de estas pérdidas. O también otra solución, cariño, es el tema de las ocas. Claro, yo le decía a Erika, porque aquí se nota, por lo que os he enseñado ahí, y además las garrafas que estaban tiradas todas por el suelo y todo, se nota que ha habido timba, no solo la paca, seguramente haya habido revuelo, las luisas, incluso puede que alguna gata, porque el otro día ya echaron a un gato ellas. No, y que cuando hay movida salen a repartir. Sí, y al final es su casa, entonces ha debido haber chindanga. Y yo le decía a Erika, ¿y si en vez de gallinas hubiera habido también aquí ocas? Las ocas son Entonces súper guardianas. a lo mejor no entra nadie aquí. Se arrea contra el animal que venga. Si viene un perro va a ir contra el perro, si viene un gato contra el gato, si viene una persona contra la persona. Las ocas no dejan entrar a nadie. Ya veremos entonces qué pasa. Pero claro, ya sabes que antes de los animales tiene que estar el espacio. Ya, sí, desde luego. Ay, los pollitos tan bonitos que había sacado, que bien lo había hecho nuestra gallinita preciosa, y ahora mira. Menos mal que quedas tú, joder, si llega a faltar ella me da un patatús, ¿eh? No, la paca no. Ay, sí, un paquita preciosa. Sí, ¿a dónde duermes tú? Habrá un descanso de reels en el gallinero de la paca y no tengo ganas de subir a la vídeo. Make you happy, and I'll be dancing, center of attention, vision of the woman that you wanted me to be when I get here. Muy buenos días, queridos soñadores. Está subiendo la niebla hacia nuestros lares. Esperemos que suba bien del todo hoy y se quede un buen día. Esta semana parece que vamos a andar entre los 24 y los 28 grados. Un descansito de calor. Así que estamos contentas. Y bueno, nada, un poco tristes por el otro lado. Ya sabéis que hemos perdido a las 3 pollitas y bueno, damos las gracias de que Paca esté bien. Debió de sufrir algo porque, mirad, en la zona del gallinero pues nos hemos encontrado una pluma suya. No, y también hay un mechón del culpable. O sea que le debió arrancar, le debió enganchar. Hay un mechón aquí de... Sí, porque no se queda quieta. Del sujeto. Ya le hemos visto que le ha hecho a las gatas algún feo, pero no ha sido suficiente. Creemos que ha sido un perro. Y bueno, pues eso, que vamos a seguir, vamos a continuar. Nos queda ese lado de allí. A ver, desde aquí no se va a ver porque hay tanta niebla. Bueno, pues básicamente nos quedan los agujeros desde esa punta hasta ahí abajo, que yo calculo que sean 10 o 12 agujeros. ¿Por qué no lo dejas que lo lleve yo? Que le duele el brazo y ¿por qué no dejas que lleve yo la mano? El brazo que me duele llevo el pico. Ah, entonces ¿para qué te duele el otro? Vale, te la voy a dar. Sí, llevas tú la cámara. Precalentamiento de Ericus Brutus. Sí. Hoy no la voy a ayudar porque voy a descansar el brazo un par de días. Estos 2 días he dicho, venga, que te ayudo un poco y luego paro. Y los 2 días me he jodido. Así que hoy, de todas formas, creemos que ahora ya vamos para abajo. Y creemos que esta zona nos va a resultar mucho más fácil, que no va a haber piedra. Ya lo veremos. ¡El pastor! ¡Hala! La primera en la frente. Gracias, ¿eh? Gracias, universo, por dejarme mal. ¿Por qué? Pues estoy diciendo, aquí creemos que no va a haber piedra y estás sacando una piedra. No, pero esa es de las que se han caído Ven, ven, támano. ¿Dónde? Mátamelo. Uno menos. Estoy cosida, soñadores, tengo toda la espalda, porque como la espalda no me las veo, no me las puedo matar. Que esa es del muro, Ah, vale. que se ha caído y se quedan aquí. Aquí hay otra. A ver qué tamaño tiene. ¡Hala! Hormiguero, pues déjala, Hormiguero. cariño, déjala ahí. No te pongas ahora a sacar piedras. Luego cuando cerremos, si no las sacamos, Ah, está la malla en medio. pues para abajo, para tu muro de abajo. No, está demasiado esto, puede romperse la leñera, puede romperse el potro. Prefiero subirlo ahí y bajarlo con, pues eso, con control. Bien, primer agujero.
Se acerca el final ya. Venga, que es el último. Es el último agujero porque de momento no vamos a seguir. Vamos a poner hasta aquí y más adelante, que se vendrán otras cosas y habrá que hacer otras historias, ya podremos terminar. De momento el cierre se va a quedar hasta aquí. Y ahí os estoy oyendo a todos, como con la puerta de entrada. Pues por ahí puede entrar la gente, pues por ahí pueden salir los perros. Bueno, a ver. Todo lleva su proceso, Que señores. sí, que sí. Los perros no se van a ir tan fácilmente, porque es que Pepe está siempre en la puerta de entrada esquivándolo por los lados para ir a saludar a la gente que pasa. Ahora lo va a tener más complicado. Y luego esto pues es un avance. Ah, tiene que dar una vuelta de la Virgen. ¿Saco la manguera? Cuando salga el sol. Este lado de aquí nos ha costado algo menos porque no había piedra. Solo se ha encontrado una piedra y ha hecho un agujero al lado, que también había piedra, pero al final como La ha esquivado. sea la ha movido. La he esquivado. La he mandado por un lado. Y el resto ha sido bastante más fácil. Ahora toca desayunar. Huevos fritos, ¿no? Sí. Ayer estuvimos hablando con uno y nos dijo, si yo desayuno 6 huevos, 5 huevos a veces. Y el tío está bien sano y bien fuerte. Es que en verdad el huevo es proteína, no es malo. Tenemos la esta como de que son 2 huevos establecidos y... Claro, los de granja, porque comen mierda y son gallinas que no les da la luz natural. Y luego aparte no solo eso, les alteran el ciclo para que sigan dando huevos, porque las gallinas ponen huevos con respecto al ciclo del sol. Es decir, cuantas más horas de luz tienen, es cuando más ponen. Que llega septiembre y las gallinas dejan de poner, y eso es lo natural. ¿Y qué se hace en las granjas? Les ponen luz artificial para que la gallina biológicamente piense que está en verano y entonces no pare de poner huevos. Que oye, que bien, eso está maravilloso, ¿no? Porque así todos podemos comer huevos en todo el año. Sí, pero los huevos pues no son iguales. No sé. El caso es que vamos a desayunar los huevos que nos den la gana. Yo es que con 2 voy Los- bien. Ah, porque claro. ¿cuántos hay nuestros? Ahora lo tengo más claro todo. ¿Quién es el ladrón de huevos? Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién Ahora, que le vamos a cazar. Porque las chicas Van a poner de una cámara. Villafeliz no se van a quedar paradas ante las injusticias. Esto es como el CSI. Yo le he pillado infraganti varias veces. Infraganti me refiero rondando. Y luego, ayer la Paca consiguió al asaltante asesino de su pollito arrancarle un mechón. Y ese mechón ha sido analizado exhaustivamente y hemos llegado a la conclusión de que es de ese perro determinado. No le hemos hecho un análisis de ADN, pero no lo descarto. Mira mis gatitas, hemos hecho agujeros y están todo ahí, en plan, ¿qué manera tan rara de buscar topos tienen estas? Vale, pues nada, vamos a desayunar y luego seguimos a la tarde igual con los agujeros de allá. Es que esto hay que dosificarlo. Sí. Puede parecer que no, y de hecho seguramente lo hayáis visto en muy poco tiempo, pero es muy intenso. Esta barra, de primeras tú coges 20 kilos y dices, va, pero coger la barra y levantarla 40 veces para hacer un agujero, 40 no, pero... Y eso, hay que dosificar, no sea que nos lesionemos y nos hagamos daño. Eso Pues es. nada, soñadores, nos Hala. vemos luego. Adiós. Buenas tardes. A Anus Hortelanus se le está acumulando el trabajo. Tengo los pimientos esperando. Resulta que esta mañana hacía un sol espléndido y ahora pues se ha metido la niebla y está medio lloviznando. Aún así voy a hacer ya lo de los palos, porque al final tengo aquí algún pimiento que está ya hermosete y no quiero que pase más tiempo. Ya veréis qué pimientito es más rico vamos a comer. Tengo que hacer más cosas aparte de eso. Tengo aquí unas caléndulas que están ya pidiendo un trasplante. Vamos a intentar dividirlas en 3 para poder plantarlas en sitios distintos, a ver si puedo sin hacerles mucho daño. Y luego os quería comentar una cosa sobre la flor de miel, y es que lo está pasando un poco mal. Entonces hemos pensado que le vamos a arreglar un poco el terreno, le vamos a echar bien de sustrato y vamos a ver si así arranca mejor. Pero no creo que lo haga ahora porque la verdad que pensaba que era niebla y lo que está es lloviendo. Entonces voy a hacer lo de los palos y de momento con eso vamos a ir bien. Están saliendo tomatitos cherry, os los voy a enseñar. Estas son las 2 primeras plantas de cherry que puse y no están echando ni siquiera flor aún, pero bueno, no pasa nada, vamos a darles un poco de margen, pues por lo que sea también cuando las planté hizo bastante malo y lo mismo les está costando un poquito más. Sin embargo estas, que son las otras que traje... ¡Ay, por Dios! ¡3 tomates! No lo había visto, lo he visto ahora que he venido a enseñaros uno. ¡Ay, Dios mío! Y este también.
Bueno, pues esto yo no lo había visto esta mañana. ¡Vamos a comer tomatitos! Quería sulfatarlos, pero claro, está lloviendo, ¿qué sulfato le voy a echar? Estas van por su camino bastante bien y ya tenemos los primeros calabacines asomando también. Aquí le tenemos. Señor, no toque usted mucho el suelo que se pocha. Y las calabazas están ya empezando a hacer sus trepamientos. Vámonos a ponerles los palitos a los pimientos. Se me olvidaba, el otro día cuando planté aquí los calabacines, aunque no lo dije, desmonté una de las trampas. Está haciendo ya bastante calor, hay muchas menos babosas, muchos menos caracoles, las plantas también están más fuertes, ya no les hacen tanto daño. De momento lo de las trampas lo voy a dejar. Esta la desmonté y voy a desmontar también las otras dos que tengo porque las puse hace tiempo y en verdad ya prácticamente no le queda nada, no están haciendo ninguna función más que ocupar espacio. Se ha vuelto petróleo esto. Ugh. Estoy aquí con Felinus hortelanus, que siempre me ayuda cuando voy a la huerta, y vamos a dejarlo ya porque estoy empapada. Tenía que hacer más cosas, pero bueno, ya las haremos otro día. Que sí. Y vámonos ya para adentro, dame chuches. Ay, qué bonito eres, por Dios, cuánto te quiero.